Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires en una semana realmente muy, pero muy particular. Una semana álgida que tuvo de todo, mire, desde lo económico, pero hay un tema puntual, un tema excluyente, un tema histórico, porque teníamos una plaza dividida, teníamos un recinto dividido, y eso habla a las claras de una Argentina realmente muy complicada. ¿Qué país estamos viviendo? Lo cierto es que ya tiene media sanción la ley del divorcio. Realmente un tema controvertido, un tema realmente excluyente, en un momento realmente muy particular de la vida política argentina y económica. Vamos a tratarlo hoy. No va a ser la excepción. Estación Buenos Aires va a tener prácticamente todo el programa con una de las visitas. Siempre le decimos nosotros, queremos que estén los protagonistas, aquellos que de alguna u otra manera participaron activamente ahora o antes en algo tan, pero tan importante como es la Constitución, como es leyes, como es esto. Y desde el punto de vista personal vamos a hablar con el diputado constituyente, el exdiputado, presidente de la Constituyente de 1994, donde se reformó la Constitución. Pero también vamos a hablar con el diputado parlamentario Osvaldo Mercury. Vemos quién auspicia Estación Buenos Aires y cuando regresemos nos metemos de lleno con esta propuesta que tenemos para el día de hoy. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas. Asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús. En defensa de los derechos del trabajador. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias, nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje. Más de 50 años marcando el rumbo en salud. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, como lo había anunciado al principio del programa, estamos con la visita de Osvaldo Mercury. Bueno, hablar de Osvaldo Mercury todos lo saben, ¿no? Un dirigente político realmente de mucha trayectoria y fue el presidente de la convención en la provincia de Buenos Aires cuando se reformó allá por el 94 la Constitución. Gracias, Osvaldo, por estar esta noche en Estación Buenos Aires, que hace bastante tiempo te esperaba y no podía venir. Me has invitado y Beto y no he podido venir, porque no se dieron a veces las circunstancias, no, pero con mucho afecto vengo hoy y siempre lo siento así. ¿Cómo viviste esto que pasó en diputados hace horas? Sí, bueno, con mucha intensidad que tiene que ver también con mucha emoción y con mucha expectativa, porque por primera vez un tema tabú, un tema que se hablaba despacito, un tema oscuro, aparentemente oscuro, ¿no? O que la política o la sociedad hacía oscuro, sale a la luz. Sale a la luz porque creo que Macri entendió y comprende, el presidente Macri, que los temas que tienen que ver con estas cuestiones hay que hablarlas, hay que charlar, y para eso hay un parlamento, y el parlamento lo toma inteligentemente, más allá de los resultados o del resultado parcial, pues salió únicamente la media sanción, porque hoy algunos medios parecerían la euforia de que ya es ley. No, en media sanción de diputados, obviamente, no, vos lo sabés mejor que yo,
tal vez el televidente no en su totalidad, no tiene por qué saberlo, falta el Senado para que se convierta en ley, pero con la expectativa realmente que este tema, instalado muy fuertemente en la sociedad, no solamente por las mujeres que tienen el derecho absoluto y legítimo de hacerlo y de decirlo y de militarlo, sino por la sociedad en su conjunto, espera por el sí o por el no, pero una respuesta a algo que, como decíamos al principio, era un tema medio oculto que nadie lo quería hablar. Osvaldo, la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso, ¿estuvo a la altura? Sí, esta vez sí. A veces determinadas personas decimos o dicen, bueno, no se resuelven las cosas, todo el mundo grita, no hay leyes importantes. Yo creo que estuvieron muchísimo a la altura. Creo que la madurez de la democracia ha llegado, por lo menos en los ámbitos legislativos, que es el ámbito constitucional de preferencia, con ubicación, con altura, con dignidad. Fue una votación partida por 2 votos a favor de la despenalización. Creo que estuvo muy a la altura, y estuvo a la altura la sociedad y la gente, de un lado y de otro, que se manifestó en la calle, que estuvo 24 horas o más o menos, y la que se quedó en su mayoría despierta, esperando el resultado, con mucho respeto. Osvaldo, ya nos vamos a meter en algo muy personal, muy particular, porque fuiste uno de los artífices en ese momento, y tenés un libro que me ganó de mano, déjeme decirle, que es la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Ya nos vamos a meter de a poco en algunos de los articulados de eso, porque son realmente muy, pero muy evidente que va a ser muy difícil reverlo prácticamente en lo inmediato. Ahora, ¿no te sorprendió la posición de Macri de abrir el debate en la sociedad de este tema tan escabroso? No, porque yo lo conozco poco. Un poco más, inclusive, de antes de ser presidente, cuando era jefe de la ciudad o cuando estaba en Boca. Lo he tratado, he charlado con él, pero es un hombre abierto en ese aspecto, no es un conservador como mucha gente ha pretendido que sea. Yo diría que es un hombre con un libre pensamiento, que puede adoptar una postura a la otra, y lo digo con mucho respeto a él, que puede cambiar de posición. Esto no significa que no tenga convicciones, quiero dejarlo absolutamente aclarado, pero que en política es un hombre de libres convicciones. Y creo que tratándose de libres convicciones, que no está mal el término, así decirlo, ha habilitado un tema donde la gente y la sociedad se quería expedir y nadie se lo permitía, o sea, la política. Ahora, ¿pateó algún que otro tablero? Sí. En principio, esto de que los sectores de izquierda, como yo decía al principio, la ley de divorcio con Alfonsín y la de juzgar a las juntas militares, el matrimonio igualitario de Cristina y Dualde, y la ley del aborto de Macri. Realmente los sectores de izquierda, o aquellos que no son progresistas, cuando vieron que un gobierno liberal, como se dice, o de derecha, implementa este debate. Que no es de derecha. Es de libres convicciones. Bueno, fenómeno. Será un neoliberalismo, desarrollismo, lo que yo aspiro que sea, un desarrollismo. Pero es un hombre de libres convicciones. Entonces, pateó el tablero. Tanto la derecha conservadora y la izquierda delirante se quedaron sorprendidos de que Macri haya puesto en el tapete este tema, que obviamente para un sector era la plena libertad y para el otro el oscurantismo, que no se debata. Y creo que es bueno, porque antes, durante o después se hubiese debatido. Osvaldo, yo te he leído en muchísimos artículos sobre este tema muy particular, sobre la ley de divorcio, y me da la impresión de que en alguno de tus conceptos hablas sobre, yo no sé si diría el fracaso de la política, pero sí el fracaso de aquella prevención en maternidad responsable, planificación familiar. Creo que el Estado nunca estuvo presente en eso. Nunca, excepto en un breve periodo de Ginés, gran persona, gran sanitarista, aparte de ser ministro de Salud, ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, un hombre que ha hecho escuela, un hombre que coincido en un 90%, hay un 10% que no coincido con respecto al aborto precisamente, pero bueno,
con respecto a la vida, de la concepción a partir de la vida, que empieza con la concepción y la muerte natural, obviamente, artículo de la Constitución, que después podemos hablar rápidamente de esto, pero que salvo ese periodo que hizo campañas preventivas de educación sexual, después no hubo, ni en este gobierno, ni en los anteriores gobiernos, ni en el anterior gobierno de Kirchner, salvo ese periodo de Ginés que fue prolongado, pero no hubo con fuerza una educación sexual, de prevención, de profilaxis, de educación sexual para la salud, para los jóvenes fundamentalmente, los adultos no los necesitamos, en función, digamos, de la salud pública en general. Hay ausencia de Estado, hay ausencia de gobierno. ¿Qué país crees que se va a vivir si se llega a votar la ley del aborto? Porque tiene media sanción. A que senadores no la voten, no se va a poder... pero ¿qué país crees que va a venir? Bueno, yo creo que sancionándose y cumpliéndose con las normativas vigentes que salió de diputados y del Senado, convertido en ley y promulgado por el Ejecutivo, va a haber problemas de tipo de inconstitucionalidades. ¿Pero por qué? Porque es tácito lo que dice la Constitución de la provincia, y lo voy a leer acá, en su artículo 12, desde el derecho de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, 1994. Eso está absolutamente vigente y no tiene absolutamente ningún vericueto imposible de eludir. Hablamos de la provincia de Buenos Aires, que de salir la ley, cualquier persona, sería abogado imposible, abogado no, si se presenta una persona, ¿sí? o 100 personas, o 1000 personas, o 100.000 con firmas, se presenta ante juez competente y piden la suspensión de la ley, y algún juez o la corte se lo va a dar o no, de acuerdo a la interpretación, pero esto está muy claro. Pero es muy claro eso. Ahora, Clarísimo, los está acá, diputados, ¿esto no lo vieron? Bueno, eso es lo que yo hablo de cierta negligencia, o cierta, digamos, no digo desconocimiento, lo ven, pero lo saltearon para ver si sale y pasa, quiero suponer eso. Pero además vamos a suponer de que no se tenga en cuenta esta consideración que es la provincial. Es la Carta Magna de la Carta provincia. Magna, que es la ley de todas las leyes. Sí, sí. Ninguna ley puede suplantar, salvo modificación de la Constitución. Pero la Constitución nacional También tiene el ámbito, dice de defender la vida desde la concepción. Artículo 4, D y F. Si me disculpas, mira, sí. En el orden nacional, la Constitución en su artículo 4 fija que el derecho a la vida es inherente a las personas humanas. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Bueno, lo mismo. Esto es desde la concepción. Algunos constitucionalistas, y los puedo citar, Vanossi y otros más, me decían, hay cierta ambigüedad, y yo les he dicho, no hay cierta ambigüedad, con todo respeto que me merece el doctor Vanossi, que es un excelente constitucionalista y un hombre de bien, y una gran persona, hoy ex ministro de Justicia en varios gobiernos, en el gobierno de Dualde, siendo radical, inclusive, importantísimo, donde es una escuela de dirigentes que se ha formado. Después me dijo, sí, no es verdad, desde la concepción. Quiere decir que a nivel nacional cualquier persona se pudiera presentar y podría caber, en caso de ser ley, la inconstitucionalidad de la medida o la suspensión, hasta tanto se resuelva y se derime lo que pasa, si tiene razón la Constitución o no tiene razón la Constitución. Ahora, Osvaldo, por otro lado... controversia. Sí, no es una controversia, porque fíjate vos, por otro lado, otro constitucionalista como es Andrés Gil Domínguez... dice que es factible. Que es, es pura posverdad. Bueno, son las famosas dos bibliotecas, yo diría ya 3 bibliotecas de los abogados, pero la Constitución, si la respetamos, que es la madre de todas las leyes, que está por encima de las opiniones mías, de Gil Saavedra, de Gil Domínguez, de Jorge Vanossi, o de quien fuera, el otro de apellido, con todo respeto, el profesor Sansay, creo. Sansay. Está por encima, son interpretaciones humanas,
esto también está hecho por seres humanos, pero esto se votó. Y la otra se votó en 1994. Y dice clarito de la Concepción, Osvaldo, la defensa de la vida. ¿me permitís hacer una pausa? Sí. Y cuando retornemos, Sí, muchos no tocan lo que Estación Buenos Aires va a tocar en relación a este tema. perfecto, muy bien. Pausa. Las vacaciones empiezan con un clic. Rivera Sur Hotel te invita a disfrutar del mar, las sierras y la ciudad en sus exclusivos hoteles de San Telmo, Mar del Plata y Tanti. Reservas en www.riverasurhotel.com.ar o al 011-4361-7398. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Muy bien, a la continuidad de Estación Buenos Aires, una larga charla con Osvaldo Mercury. Y como le decimos, los protagonistas son los que realmente tienen la palabra. Como visionario, como en el fútbol digamos de buen cuevero, ¿cómo ves? ¿Cómo se puede manejar en senadores la otra media sanción? Yo creo que está parejo. Hoy escuchaba a Pichetto, que está por el sí. Escuchaba a alguien de Cambiemos, no me acuerdo quién. La verdad, estoy con la cabeza así. Bueno, de los 4 bloques o mini bloques que hay, o 5, los 5 presidentes o 4 presidentes dijeron que van a votar a favor. Eso ya es un camino. Esto no quiere decir de que el senador por Salta o por Santiago o por Buenos Aires o por tal lugar, no puedo dar una opinión, pues no conozco intrínsecamente lo que piensa cada uno, y aparte no los conozco, algunos de vista, con algunos hablo, pues no sobre este tema, que es reciente, pero creo que está parejito como salió, por 2 o 3 votos de diferencia, debe estar así. Creo yo que tal vez haya un empate para un lado, en uno o en 2, y va a estar así. ¿Por qué? Pues hay mucha fuerza, y cuando ya una ley, si bien fue por mitades, viene con fuerza un proyecto de ley que tiene media sanción y donde hay una opinión pública que opina favorablemente y otra no, creo que está en la figura del legislador resolverlo. Me da la impresión de que en senadores hay una concesión totalmente diferente. Sí. En el profundo del interior del país no es la visión cosmopolita que se puede tener desde la provincia de Buenos Aires, porque por esto de la religión, el párroco, el obispo de cada uno de los lugares, me parece que ahí podría tener un debate un poco más peleado, como que esto de estar de acuerdo todo el mundo. Yo estoy de acuerdo que va a ser más peleado, va a ser más parejo, pero no puede tampoco saberlo, porque obviamente después están las libres convicciones, puede estar el obispo que piense así, o la agrupación de señoras, de damas, que piensan lo contrario y presionan también. Cuando digo presionan, no digo que aprieten. Yo creo que es menos permeable el senador ahora con los gobernadores, pero el senador, que los diputados. El senador tampoco no responde, y se ha demostrado exclusivamente, como era antes, a su gobernador. La ley de tarifa. Pero bueno, la ley de tarifa. Su gobernador le dice, bueno, yo estoy porque tengo que recibir dinero para mi provincia, bueno, hagan tal cosa, pero el senador... Bueno, va a estar complicado ahora con la economía ahora. Y la economía viene complicada. Bien complicado. Osvaldo, Irlanda, Polonia, Croacia, países que no tienen el aborto, tienen una gran ascendencia sobre lo religioso. Sí.
nosotros tenemos al Papa. ¿Qué Sí. te dice? Sí, es contradictorio. Nosotros tenemos al Papa, es muy contradictorio. El argentino es contradictorio. ¿Qué crees que está pensando el Papa en este Y el momento? Papa debe estar pensando qué pasó, qué me hicieron. Pero tampoco el Papa dijo, y está bien que lo dijo, no voten la despenalización. Yo creo en la despenalización de la mujer, no creo en el aborto. Yo lo digo personalmente y acá lo escribí, de puño y letra, no acá obviamente. Esto es exclusivamente mío, apoyado por 84 de un total de 134. Tu posición es antiabortista. Antiabortista, pero sí despenalización. Coincidimos, yo. Pero despenalización absolutamente a la Exactamente, mujer, exactamente. de lo cual per se, como se decía así un poco en forma Sí. lunfardo, per se jamás ninguna mujer fue procesada. Y si hubo dos casos. Lo decía un gran abogado ayer, Cunio Libarona, en un programa muy conocido, decía, no conozco, revisé del 83 y de antes a una mujer que fue En el 2006 creo que fue el segundo y no sí, hubo mucho. y no hubo mucho. Bueno, y no hubo de condenados lo cual hay tampoco. que despenalizar absolutamente a la mujer que se infiere o se hace un aborto por las causas que fuera. Lo que sí hay que tratar de que no exista, que se interrumpa la vida humana, que empiece a partir de la concepción. Yo este tema lo he hablado con biólogos, con médicos, lo he hablado con oncólogos, con neonatólogos, y basta ver una criatura de 12 semanas que está absolutamente desarrollada, y se la quiere eliminar. A mí me parece que defendamos las dos vidas a ultranza, con educación social, sexual, con métodos anticonceptivos al cual creo y me adhiero, y si puedo los promuevo, antes de llegar a un aborto que en definitiva peligra la condición humana de la mujer, obviamente, como principal causa de muerte que ocurre en los abortos, no en su totalidad, y también peligra o se elimina al niño por nacer. Habida cuenta que también, Beto, hay tratados internacionales que absolutamente impiden que la Argentina... ¿Y qué hacemos con esos, bueno, esos habrá tratados que internacionales? romperlo y tirarlo. Sí. Pero no es serio. Bueno, por eso digo, la Argentina no se caracterizó por cumplir tratados. Bueno, de eso se habló poco en este debate, por eso fue importante, nada se habló, es histórico, pues no se habló. Incluso está muy especificada en los derechos del niño, en los tratados internacionales. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿vos crees que la Argentina estaba o está capacitada o está en condiciones de comenzar a revertir temas tan profundos y estructurales? Yo creo que estamos en condiciones de empezar a hablarlo. Alguna vez hay que hablar. De hablarlo, de sincerarlo, de demostrar estadísticamente cuántas muertes hay o cuántos abortos hay, que no son todos los que se dicen, y no los tan pocos que se dicen también desde otro sector, sino, digamos, someterlo. Lo que yo planteo en una gacetilla que seguramente te llegó y le llegó a muchos medios de prensa, que había que hacer una pausa para un debate más profundo, porque esto empezó hace 2 meses, no empezó el anteaño pasado, sí, en cuanto a la instalación del tema, no empezó hace 1 año a debatirse, fue todo muy rapidito. A partir de enero, y en enero hubo muchísimas personas, casi 700, 800 sí, personas. claro, pero tampoco fue divulgado lo suficientemente. Para todos nos sorprendió. A mí no, porque estoy en esto, estoy en el Parla Sur, se comenta, me trajeron documentos para que firme, no firmé ninguno, ni otro, porque quería estudiar el tema, pues tampoco sabemos todas las modificaciones que se hicieron al recinto. ¿Cómo se ve el país estando vos la posibilidad de estar fuera del país? Yo voy a tener la posibilidad de estar fuera del país y como hice el año pasado, traje publicaciones de cómo estábamos catalogados y cómo estábamos insertos a nivel mundial. Te puedo asegurar que me sorprendí bastante. Yo creo Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? Yo lo veo mucho en el Parla Sur, que está muy cerca, estamos cerquita, estamos Paraguay. Sí. Bueno, lo veo como un gran defensor de la libertad del continente, caso Venezuela. Se lo ve al presidente Macri, a todo su gobierno, a los que pensamos parecido, a los que estamos dentro, digamos, de Cambiemos como peronistas, defensores acérrimos de la libertad, fundamentalmente. ¿Por qué? Por el caso venezolano, que es para comentarlo en otro momento, no nos da el tiempo, es un caso horrible y la Argentina viene recibiendo a cuanto venezolano y buscándole trabajo inmediato
de la horrible dictadura y de la tiranía, no dictadura, tiranía de Maduro. Se lo ve como lo que somos, con un régimen de absoluta libertad y después con una enorme contradicción. Somos contradictorios los argentinos, tenemos el Boca o River o el River el Boca, sí o el no, como en este caso. Debe haber un camino intermedio. Osvaldito, nos quedan 2 minutos y quiero hacerte 2 preguntas. Sí. En principio, sí, está en condiciones esta ley de solucionar los problemas de salud, de atención. ¿El Estado va a estar conteste con eso si no podemos resolverle un problema a una persona que se va a operar de hepatitis en un hospital? Todos los días nos tenemos que ocupar de tratar de que haya camas, internar a gente desde el punto de vista humano, ¿no? Sí, sí. No desde el punto de vista partidario para nada, sino porque somos personas públicas, pues faltan camas, faltan medicamentos, pero no porque no quiera Vidal, no porque no quiera el ministro de Salud Rubén, sino porque la Argentina está en un grave déficit sanitario que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Y no estamos en condiciones. Y por último, y es lo que me preocupa, ir camino a reformar la Constitución Nacional. Va a haber que reformarla en algún momento, no solamente para esto, sino para que realmente se actualice, porque los países progresistas, y la Argentina pretende serlo, tienen una cláusula de Estados Unidos de enmienda, y nosotros lo tenemos dentro de esta Constitución provincial y nacional, poder enmendar los puntos que la sociedad requiera para actualizarse temas como el derecho a la vida. Los protagonistas, Osvaldo Mercury, ¿cómodo? ¿Tranquilo? Tranquilo, cómodo, excelente. Gracias Osvaldo por participar esta noche, después de hace mucho tiempo en Estación Buenos Aires. Bueno, si me invitás de nuevo cuando puedas. Pero invitarme. hay muchísimos temas como para charlar, muchísimos temas, Hay... desde lo económico, y sos un tipo, un animal político. Lo digo en 10 segundos. Hay un tema que el Papa lo tomó muy fuerte, que es la defensa de la vida mayor, la defensa de la condición humana con la amenaza del tema del clima, la ecología, bueno, vos sos el medio ambiente. Eso es el tema que trasciende inclusive a nuestra propia civilización. Nos vamos a meter de lleno en ese tema en cualquier momento que vos tengas un tiempo y no estés viajando por Latinoamérica. Bueno, con mucho gusto, así que gracias, Osvaldo. Gracias, Beto, muchísimas gracias. Nos vamos, como siempre le dijimos, queremos tener la palabra de los protagonistas y siempre dándole una vuelta de tuerca a Estación Buenos Aires. Chao, nos reencontramos dentro de 7 días. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.